la verdad es que por un lado, que hablaba un poco Lore, me decía, como que, yo decía, investigando un poco, digo, eso es como lo democrático, del estatuto, del ingreso irrestricto a partir de 2015, pero por otro lado, el hecho de no permitirles trabajar y por las cursadas, hace que haya una gran deserción, los chicos se terminan yendo, porque no se pueden mantener. Y eso a su vez bajó mucho el nivel de aprendizaje. Por ejemplo, mi materia en medicina, yo estoy en obstetricia y en medicina, y es una materia troncal que siempre fue anual y hoy es bimestral. Esa infectología es bimestral para los médicos, para los futuros médicos, colegas. Que puede aprender un chico en 2 meses cuando una materia es anual. Entonces, ahí es donde el impacto se ve mucho cuando salen de la facultad o por ahí cuando están en la instancia de evaluación final. Que, bueno, yo les he contado a las chicas que, por favor, profe, apruébeme, y mi respuesta de por ahí es cruda, pero es la realidad. Digo, yo si te apruebo te estoy dando un arma, porque vos mañana vas a atender a un paciente y vos no sabes lo básico. Y es muy triste eso, pero bueno, eso fue por lo que yo quise empezar. Y terminé investigando y entré en las que fueron las secretarías de extensión, en lo que fue todo lo que es el asesoramiento decano y todo lo que tiene que ver con lo internacional, y fui más por ese lado, y terminé coincidiendo con las chicas, y sobre todo en lo que es el proyecto de extensión, que es lo que más me gustó, y más allá de las otras secretarías también, entendiendo un poco lo de que, cómo nosotros nos debemos hacia la comunidad, y eso sí, realmente está lindo y se hace y se cumple. Estar en atención primaria de la salud, ayudar, estar en las unidades sanitarias, interdisciplinariamente, el hecho de entender un poco también el por qué tanto estudiante extranjero, yo no entendía por qué, y bueno, y todo tiene que tener un porqué, porque hay convenios internacionales, intercambios académicos, bueno, cosas que fui aprendió que realmente era el saber, el no sabido, digamos, ¿no? De cuando yo arranqué, digamos, y planteaba en ese audio, bueno, yo creo esto, como lo popular, digo yo, lo de pasillo, que es el, en realidad ahora tiene un nombre en el texto a base, que es el saber no sabido, y poder entender un poco esas cosas, me fui más por ese lado. O sea, eso fue más o menos lo que a mí me pasó, digamos, en este recorrido. O sea, nunca pensé que iba a llegar ahí. O sea, arranqué por un lado y terminé por otro y como un poco más de respiro. Más allá que el otro me preocupa, y es algo que igualmente es algo que me interesa y que se solucione o que algo haya, digamos, fui por ese camino. Eso fue lo que a mí me pasó. No sé, las chicas más o menos también estaban medio parecido en lo que era la extensión y demás, pero bueno, les doy la palabra a ellos. Sí, como para no llevarles mucho tiempo, bueno, y también como dice Gisela, yéndonos al audio de esa práctica inicial, en mi caso, bueno, destaque como una cuestión a tener en cuenta. Yo pertenezco a una universidad joven que se crea en el año 71, le erré un año en el audio porque no había que investigar, y que se crea en una zona agrícola ganadera muy rica, por lo tanto la facultad de agronomía y veterinaria siempre fue la de la universidad. En esa foto que decían las chicas, es esa imagen vale mal que 1000 palabras que estaba en la hoja de ruta. Bueno, precisamente es que si uno busca en Google la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Río Cuarto, el logo del portal de entrada de la facultad es el logo de la universidad. ¿Por qué? Porque el rectorado está allá adentro. Entonces, bueno, en mi caso, hubiese sido, ante el tema de financiamiento que estamos viviendo todo, muy fácil, siendo contadora, irme para el lado presupuestario, para el lado de gestión presupuestaria de la universidad. Pero bueno, me puse un poco en rebelde y traté de salir de esa, estar inmersa en una zona rica del país, y me encontré investigando en la página de la universidad con la parte de extensión, tal cual como dice Gisela, un proyecto muy, muy lindo que hubo, lamentablemente tengo que hablar en pasado, que es la Universidad Barrial, que era salir del aula para ir a barrios marginales a llevar desde un taller de teatro hasta la escuela de oficios. Entonces, bueno, creo también que me voy a ir por ese lado, precisamente para salir de la comodidad de la zona rica sojera y ver la universidad que tiene para ofrecer a la comunidad. Tenía lo busqué esta mañana cuando vi la hoja de ruta, digo, a ver qué sale en Google, y sale eso. O sea, no dejamos de ser el ojo del país
por las retenciones al campo y bueno, y tenemos otras cosas para mostrar que son hermosas también. Entonces, bueno, también para el lado de extensión. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Lore, si Alicia puede compartir rápidamente también su experiencia que va por ese lado, si bien ella siempre tuvo claro que la extensión era lo suyo. ¿Tengo tiempito? Sí, creo que sí, ¿no, Romy? Démosle la palabra ahí, sí, dale. Porque fueron distintos recorridos, digamos, claro. el punto de partida, digo. Sí, yo le comentaba a las chicas que comencé con la investigación, si bien me falta mucho y quiero ahondar más en lo que es gestión, que tuvimos varias modificaciones en lo que es gestión a comienzo de año, pero yo soy docente extensionista ya desde hace varios años en la universidad y ingresé con un proyecto y todavía lo seguimos haciendo con buenos resultados anuales, entonces eso me incentivó. Y lo que sí tengo claro, como le decía Lorena cuando pasó a visitarnos por el Grupo Otoño, que siempre tuve claro que quería investigar y quería seguir por ese lado de la extensión. Es más, parece que todo llega en su momento, así como que una lluvia. Apareció un curso de un taller, mejor dicho, de formación para guiarnos en proyectos de salida a la comunidad, digamos, para que tiene un nombre preciso, se llama el Marco Lógico como herramienta para la formulación de proyectos con impacto social. Ahí está, para no equivocarme y no errarle. Entonces, más aún conociendo y estamos profundizando con un grupo de profesionales, una médica, un licenciado en administración, 2 diseñadores gráficos y una licenciada en diseño industrial, cosa que parece tan disparatado, pero ahora veo cómo podemos trabajar juntos y todos estamos logrando aunar conocimientos en un proyecto en común y eso me incentiva mucho más por seguir por ese lado. Si bien tengo cuestiones pendientes que analizar en cuanto a gestión que me interesa, porque no voy a decir que la voy a pasar por alto, pero sí sé que quiero ir por el lado de extensión. Me parece que por ahí está devolverle a la comunidad parte de lo que invierte en los que tenemos la posibilidad de estudiar o lo que tuvimos la posibilidad de estudiar y me parece maravilloso. Bien. Ahí. Creo que la extensión va a ser la vedette de la tarde. Sí. Yo, antes de pasar al otro grupo, nada, una síntesis que me parece importante, que es uno de los puntos que nosotros destacamos en este proceso, ¿no? Este itinerario, esta construcción que cada uno va haciendo, cómo, digamos, los puntos de partida, ¿sí? Y la forma de ir avanzando fue distinta, ¿no? En ese recorrido. En el caso de Alicia, que ahora comentó al final, había un interés claro en algo que ella está trabajando, en una de las funciones de la universidad, la extensión, por una formación que ella tiene, por lo que está haciendo. Bueno, la idea es profundizar un poco más allí, ¿sí? Pero bueno, sé que Alicia todavía no ha avanzado mucho, pero bueno, está eso ahí. No sabemos después cómo se va a seguir desarrollando, que puede que siga en esa misma línea o se amplíe. Fueron decisiones que tomó Alicia desde su punto de partida. En el caso de Gabriela, ella empezó a explorar como más abierto, ¿sí? En esto que ella dice, bueno, rebelde, no iba a ir por aquello que por ahí lo más fácil, dijo ella, que era, bueno, desde su profesión de contador hubiese sido más fácil, o no sé si más fácil, pero algo que conocía, era su terreno, el tema del financiamiento, que es algo que la preocupa, pero es algo que maneja más. Optó por ir por otro lado, ¿sí? Entonces, esa también es una decisión que nosotros queremos que ustedes sean conscientes, identifiquen esos caminos, ¿no? Que ustedes van a ir recorriendo y van a ir construyendo, a medida que vayan avanzando en esa búsqueda de información y en el análisis, ¿sí? Porque es esa búsqueda más el análisis de eso donde ustedes ponen el foco.
Y en el caso de Gisela, bueno, había una preocupación que la atraviesa, ¿no? Que la atravesaba y la atraviesa. Sin embargo, a medida que fue avanzando, aparecieron otras cosas en el recorrido que hizo que pusieran el foco, en ese caso, creo que lo que dijiste, la extensión, ¿no, Gisela? Así que, bueno, me parecía importante hacer esa síntesis para dar lugar a la primavera o al invierno. Bueno, si quieren, les hablo de lo que hicimos en el grupo de invierno. Bueno, en el grupo de invierno, como primera actividad nos presentamos y éramos de 5 universidades, de 5 lugares, bueno, de San Juan, de la Universidad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Misiones, de Mendoza, habían de diferentes universidades, de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo, y luego se nos sumó un integrante del grupo Otoño, que también da clase en la Universidad Massa. Y distintas disciplinas, sociales, biogenetista, diseño, arquitectos de diseño, enfermería, odontología y ciencias económicas. Entonces, sí. ¿Alguien me dijo algo? No, bien. Entonces, bueno, como a la pregunta de ¿alguna conoció algo de su universidad? Jimena empezó compartiendo de que en la universidad, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, hay muchas reglamentaciones muy claras para arquitectura, pero para diseño faltan, que eso es un aspecto a mejorar. Por ejemplo, ella también compartía que era difícil tener una sala de informática con todo lo que se requiere. En la misma línea, Cintia, de la Universidad Nacional de San Juan, hablaba que tienen conectividad, pero algunas veces les falta, y desde el lado de la comunicación necesitan de mucha tecnología de la cual carecen, que igualmente a los estudiantes les dicen, miren, existe todo esto, este abanico de posibilidades, de herramientas, pero ellas les enseñan a trabajar con lo que tienen. Digamos, como que no es un impedimento la falta de recursos o herramientas. Luego, yo compartía, que otra colega también, esta preocupación de que este pluriempleo a nivel, en la Facultad de Odontología, los docentes que trabajan, la mayoría también hacen parte privada, y eso implica todo como un nivel de cansancio, este pluriempleo, pero todo a veces por los sueldos bajos y demás. Entonces, Lorena nos invitaba como a no quedarse en esa duda, sino ahondar en el financiamiento, el presupuesto de dónde proviene. Contaba su experiencia que en la Facultad de Filosofía y Letras el decano había hecho distintas reuniones dando información del presupuesto. Y esto, luego también Florencia de Ciencias Económicas, como muy bien, Gabriela, vos compartías de que para ustedes es sencillo, es un tema fácil. Como compartí un poco en cómo, de dónde, a nivel nacional, de dónde proviene, hizo como una breve síntesis, pero Lorena nos dejaba como esta invitación a ahondar, en profundizar en este tema, ¿no? En esta preocupación, como a nivel también de lo pedagógico, a veces este hastío o esta falta de motivación por
digamos, por innovar en las clases teóricas, ¿no? Entonces, bueno, en ahondar ahí, Lorena nos decía, a ver, a nivel pedagógico, qué plan existe, bueno, como profundizar un poquito más, no quedarse ahí, que sea como un trampolín para profundizar en el conocimiento de nuestra casa de estudios. Luego, en Florencia hablaba que, digamos, Florencia está en la Universidad, ella en la Universidad Nacional de Misiones y es biogenetista, y hablaba que sí, hay un estatuto que tiene una acción social, que se dedica a la investigación, al cuidado del ambiente, pero que contrastan con la realidad. Por ejemplo, dice mucho cuidado del ambiente, pero no tienen un manejo de los residuos real. Entonces, como que ahí hay una contradicción. Y luego, a nivel, se hace, a nivel, extensión, como que a cada cátedra les piden armar un proyecto de investigación, y en vez de ser un proyecto que enriquezca a la universidad, es un proyecto así nomás para cumplir, digamos, y salir del paso. Entonces es hasta dónde, dice, el espíritu del estatuto coincide con la realidad. Era como esa contradicción. Y hasta dónde uno pone el espíritu, compartía ella. Y luego Macarena, de la Universidad Nacional de Cuyo, Ciencias Médicas de Enfermería, compartía que, digamos, el decano había comentado el presupuesto y decía que, bueno, viene del Estado Nacional y se destina para gastos como seguro para prácticas, el sueldo de los docentes, en cambio, proviene de fondos, del resto del presupuesto de la facultad. Y algunos también tienen obras rentadas en el Ministerio de Salud. Pero bueno, como síntesis, como se nos quedaba decir, bueno, el planteo actual es cómo seguimos profundizando de acuerdo a estas preocupaciones o a estas visualizaciones que hemos hecho. Y luego, para concluir, Jimena largó una pregunta. Nos preguntó, ¿es igual la universidad cuando estudiaban a la actualidad? Y entonces descubríamos positivamente que la universidad es distinta, pero ha cambiado para mejor. En relación, Jimena hablaba de que ahora a los estudiantes se hacen distintos eventos, a los de primer año una fiesta de bienvenida, el Día del Estudiante se hace una fiesta del Día del Estudiante. Luego, de la Universidad Nacional de Misiones, Florencia compartía que previo al práctico les hacían cuando ella estudiaba, les hacía rendir un parcial, que si ese parcial no lo aprobaban, digamos, no podían entrar al práctico y tenían el ausente, y por lo tanto, a mitad de año, medio curso, estaba libre. Entonces, que ahora, en cambio, el parcial se hace como al final, es como más una puesta en común, como un intercambio, que han entendido, que como más compartido y más productivo también. Y que también ahora el horario de consulta se pacta con los estudiantes, es como mucho más consensuado todo. A nivel de odontología, cuando estudiamos Mariela y yo, que las dos somos de odontología, decíamos que cada una ella recordaba, Mariela, que cada una se buscaba a sus pacientes y actualmente en la facultad se está armando un banco de pacientes que no funciona a la perfección, pero les deriva a los chicos pacientes para las prácticas. Y luego también se compartía como la diferencia entre el ciclo secundario y la universidad. Eso lo
compartía un poco Jimena, que ha pasado de estar en cuarto año, con estudiantes de cuarto año, ahora está en primer año. Entonces, una realidad totalmente diferente, y hablaba de esto, de la diferencia entre el ciclo secundario y la universidad, en la que lamentablemente los malos pasan a ser los docentes. Ella decía que está en una materia que es un poco troncal y que le bloquea el paso a segundo año, y que sí, dice, tenés que ser los malos porque hay que respetar fechas de entrega, las faltas, que tal vez en la secundaria lamentablemente se tiene mayor flexibilidad. Y sí, y en vez de ser una ayuda, a largo plazo termina siendo como un perjuicio para el alumno. Como comentaba Gisela, que ella decía, te estoy dando un arma, me parecía muy gráfico, te estoy dando un arma para el día de mañana, porque es realmente así la responsabilidad que como profesionales les estamos dando a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, eso así, una síntesis. No sé si alguien del grupo Invierno quiere añadir algo que a mí se me ha escapado o para completar. Bueno, eso. Gracias, Grisel, por compartir. ¿Les parece que tengo algunas reflexiones, pero me parece por ahí dar lugar al otro grupo y después hacemos una síntesis, ¿sí? El grupo Primavera. Voy a hablar yo, Lorena. Dale. Me han elegido. Vamos a ver que sea síntesis. A ver, creo que las 6 que estábamos en el grupo Primavera, las 6 empezamos por extensión. Y la única que se fue de extensión fui yo, y empecé a analizar otras cosas a medida que iba leyendo el texto paralelo. A ver, creo que no me quedé en extensión, porque como acabo de terminar la especialización en extensión en enseñanza del nivel superior, digo, no, voy a estudiar otra cosa, voy a analizar otra cosa. Carolina, que es compañera mía de la Facultad de Odontología, profundizó sobre el tema de extensión, porque ella es relativamente nueva como docente en la facultad, y empezó recién el año pasado en el proceso de extensión, en un proyecto de extensión. Entonces está tratando de profundizar, valga la redundancia, en todo lo que es esto de la extensión, que no es lo mismo que investigación o que un voluntariado. Yo me fui más para el lado, las otras chicas también, por el lado de extensión, Natalia, Tania y Grisel, no es Grisel, la doctora, que en este momento se me fue el nombre, disculpen. Yo me fui más para el lado de, ya que estoy haciendo esta especialización y queremos cambiar la manera de comunicar el conocimiento a nuestros alumnos, me fui a profundizar a ver cómo podemos hacer nosotros, porque nosotros, por ejemplo, yo el año pasado cuando empecé la especialización, hice mi clase en Geniali para que sea más interactiva, para que sea más dinámica, para que sea más participativa, y cuando llegué a la facultad no tenía un Wi-Fi que funcionaba en el aula, o sea que no la pude dar y tuve que abrir mi clase vieja anterior, ¿sí? El otro día, hablando con gente de la gestión, cuando empezamos a hacer este trabajo de la especialización, hablamos con la persona que tiene a cargo el gasto de la facultad, encargado de hacer el gasto, y dijo que hace más de 2 meses que se había pagado para que tengamos fibra óptica y tengamos Wi-Fi en todos lados, para que podamos dar clases más dinámicas, pero seguimos en la misma. Porque yo el lunes doy mi primera clase teórica y pregunté la semana pasada y me dijeron, no, todavía no hay nada, así que seguimos como antes. Recién le escuchaba a Grisel que decía que si era la misma universidad la que yo estudié con la que estoy ahora. En nuestra facultad no hubo muchos cambios. Sí te puedo decir que hay mayor comunicación entre el alumno y el estudiante, que el alumno ya no tiene tanto miedo de preguntar si no sabe algo, él tiene como más confianza y más llegada al profesor. En cambio, en la época nuestra, teníamos tanto miedo de levantar la mano y decir no entiendo, porque o tus compañeros se te reían o el profesor te miraba con una cara como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo no vas a saber eso?
Y otra cosa que me había interesado cuando empecé a leer y empecé a indagar sobre mi universidad y sobre mi facultad fue nosotros tenemos un cursillo de ingreso que es como para poner a punto a nivel a todos los alumnos. Y me he dado cuenta que no tenemos en cuenta muchísimas cosas. Primero, que vienen de diferentes instituciones educativas. Nosotros tenemos mucha gente del noroeste y mucha gente del interior de San Miguel de Tucumán. Y por ahí damos por sabido muchas cosas que los chicos que estudian en el interior, por ahí ni siquiera lo han escuchado. Y creo que tenemos que hacer un gran cambio en ese cursillo de ingreso. No sé si alguna de mis compañeras quiere hablar sobre los proyectos de extensión. Yo les puedo llegar a hablar 10 horas porque cursé 2 años la especialidad, pero no las quiero No, esta es una síntesis del grupo. Exacto. Es una síntesis del grupo. Bueno, de las 6 que somos, 5 hacen extensión y yo creo que me voy a ir más por el curso introductorio, voy a terminar de profundizar sobre el curso introductorio y sobre cómo puedo llegar a enseñar de diferentes maneras a mis alumnos que no puedo. O sea, nosotros tenemos muchos chicos del noroeste que por ahí los padres apenas pagan una pensión, que no tienen una buena conexión a internet, entonces no les podés dar clases para que se conecten a internet porque el único internet que tienen es cuando se sientan en un bar o en alguna casa de algún compañero. Entonces me quiero cambiar, pero me está costando mucho. Bueno, arrancamos con la síntesis del plenario. Bien, yo fui anotando algunas cosas. Si me doy cuenta que se me corta, voy a apagar la cámara, no porque no quiera verles, sino para que no se corte. Bien, fíjense que en los grupos prevaleció, ¿no? Ustedes dieron cuenta del camino que hicieron para llegar a elegir a dónde quieren hacer foco, pero también, de alguna manera, prevaleció como la mirada individual, ¿no? Cuando en esta instancia de plenario siempre esperamos que puedan hacer hincapié en la síntesis que construyeron como grupo y que inevitablemente es todo un proceso aprender a hacerlo porque esto nos interpela en lo personal, en nuestras experiencias. Ese conocimiento que la profe Mariela nos relata en el texto base que está para la práctica 1, que tiene que ver con cómo hemos ido conociendo a las instituciones a través de la experiencia y ahora nos toca. Es decir, que estos diferentes hilos que fueron encontrando, cosas que les preocupaban, desde el ingreso irrestricto que nombró al principio Gisela, la función de extensión que acaba de nombrar Roxana, pero que también habló Alicia, del interior del grupo nombró Natalia, de la función de la universidad que les inquieta, hay que empezar a analizarla, hay que avanzar en ese sentido y poder conocer también sobre la historia de la institución, poder avanzar en reconocer cómo esas funciones se han ido construyendo, con qué mandato social también surgen, ¿sí? Y que le han ido dando significado y que hoy también los revisamos, ¿sí? Nombraron esta preocupación, esto que ustedes decían de el antes, ¿no? Y la universidad de ahora. Bueno, eso también con las percepciones, ¿no? Y los actores que están en la institución y la cultura institucional. Porque ustedes hablan, cuando nosotros fuimos a la universidad, las cosas eran difíciles. También va a haber que ponerlo en tensión, porque tiene que ver con las representaciones que tienen ustedes sobre los actores, que tenemos en realidad sobre los actores, y que jugar en algún punto, como diría Lía Fernández, lo fantasmático, porque ahí Grisel dijo, los malos somos los profesores, ¿no? Aparecen los héroes, los villanos. Bueno, la cultura institucional, que nuestra intención no es juzgarlo, sino poder analizarlo, ¿sí? Y para eso hay que continuar y avanzar en poder entender, bueno, cuáles son los lineamientos que hoy atraviesan a nuestras casas de estudio, ¿sí? Desde la política educativa, como sistema, esos desafíos que después atraviesan nuestro escenario.
nombraron algunos otros problemas, ¿sí? Que también se pueden leer en esas variables, que tenía que ver con la deserción del nivel, esto de, bueno, esta transición que hay entre el nivel medio y el nivel superior, que también a nosotros pensarnos cómo estamos enseñando, pero la invitación siempre va a ser a que ustedes salgan del espacio del aula, que puedan encontrarse con esos marcos de referencia amplios, ¿sí? Por eso, más amplios, hablamos de lineamientos de política educativa, la ley de educación nacional, la ley de educación superior, reconocer cuáles son las funciones para los niveles, porque de ahí se desprende, ¿no?, de gran parte de nuestra tarea y de las categorías que nos van a permitir analizar esto. Estaba pensando que había notado y que quería decir, pero no me lo acuerdo. Mientras me acuerdo, Lore, vos querés ir compartiendo tus reflexiones. Hola, Mari. No sé si me estoy olvidando de las cosas que han nombrado. Mari, ¿vas a hablar o...? No, bueno. Sí, en realidad, más allá del puntualmente de las temáticas, ¿no?, que surgieron, me parece importante identificar, rescatar, también para los que siguen avanzando en esta práctica, por un lado, cómo algunos de ustedes parten o pusieron el foco e indagaron o empezaron a indagar o preocuparse, ¿no?, por esas problemáticas que identificaron en un primer momento. Esas problemáticas que identificaron en un primer momento, en esa práctica inicial, fue sin tener, nosotros le pedimos sin indagar nada. Entonces, si bien algunos empezaron por allí y pueden empezar por allí, ¿sí?, también es importante abrir, ¿sí?, en esto que decíamos, abrir, porque bueno, ustedes lo plantearon o se planteó en un primer momento desde ese conocimiento que tenían ustedes sin indagar. Entonces queremos que ustedes avancen, ¿sí? Hay algunos que y en esto me parece importante, que apareció y que se puso ahora sobre la mesa, en donde, bueno, en el caso de Gisela sí, estaba esa preocupación del financiamiento, del ingreso irrestricto, la cantidad de estudiantes, y pudiste dar cuenta, describiste un poco desde tu lugar, sin lugar a dudas, desde vos, desde tu experiencia, cómo lo vivías a eso, ¿no? Cómo lo veías. Pero te fuiste abriendo a eso, y que eso me parece importante para que no se queden en esa preocupación, sino que abran, porque por lo menos en un primer momento, sin lugar a dudas, va a ser muy amplio y van a tener que ir tomando decisiones en ese avance, ¿no? Pero me parece importante, y nos parece importante esto, que puedan abrir un poco y después identificar, a medida que vayan avanzando, identificar dónde poner el foco, que puede ser un aspecto o más de un aspecto, ¿sí? Y que puedan analizar ese aspecto, ¿no? Primero, bueno, ampliar, que puede ser que genere quizás un poco de esto es un mar, por dónde voy, dónde miro, a dónde busco, por dónde, y bueno, y a medida que avanzo, bueno, acá voy a poner el foco, ¿sí? Entonces, eso sí me parece importante, y que, bueno, además, un poco salió en esto que fueron compartiendo, que el punto de partida fue distinto, ¿no? En función también de la personalidad, de la profesión, de los intereses y las preocupaciones. Es como que todo eso hizo que ustedes, que cada uno, ¿no?, de los que compartió y que pudimos escuchar, iniciara desde un lugar y empezara un recorrido, ¿no?, distinto. Y después, bueno, sí poder analizarlo, ¿no?, ese punto. Y también destacó, perdón, lo último, que comentó Romy, que también me parece importante, de no quedarse en esa visión, lo bueno, lo malo, o alguna cuestión, un juicio de valor, ¿no? Avanzar un poco más, ¿no? Eso ponerlo en stand-by y avanzar, porque si no, no podemos ver desde otro lugar, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio que es importante.
Bueno, Lore y Romina, si les parece también completo un poco esta síntesis, la idea justamente de este espacio es que podamos advertir en qué punto estamos respecto del trabajo en la práctica número 1. Y yo quiero rescatar esto que dijo Lorena, de esa relación o de ese paso que tenemos que dar de la experiencia personal al planteo teórico o a una perspectiva que es la que nos aporta el conocimiento. Entonces, me parece que puedo aportarles 2 asuntos más. Respecto de la extensión, está muy bien que forme parte de las preocupaciones y que sea uno de los asuntos en los que se indague, sabiendo que en el módulo 4 vamos a profundizar la función de extensión y la función de investigación también. En realidad, como la especialización es una espiral dialéctica, es decir, que separar la complejidad de la docencia universitaria o de la educación superior es una cuestión meramente arbitraria, ¿sí? Pero abordamos la enseñanza, abordamos el aprendizaje, abordamos las instituciones y cerramos el recorrido de la carrera con la pedagogía universitaria en la que se vuelve a ver la docencia, la investigación y la extensión. Digo eso solo como para que sepan que lo pueden abordar desde la perspectiva de la problematización, porque luego vamos a trabajar en el módulo 4 la perspectiva teórica de lo que es la extensión crítica fundamentalmente, es decir, la idea de comunicación con la sociedad. Bueno, ese es un tema. Luego, a lo largo de este módulo 3, vamos a ir invitándoles a ver en la segunda unidad a profundizar en la historia. En la tercera unidad van a volver a ver los problemas y van a trabajar el marco normativo. En la cuarta unidad será algo de ruptura. Entonces, esta introducción, ¿a qué va? A que volvamos a ver qué es lo que nos propone la práctica. En la práctica se nos plantea, en primer lugar, hacer una especie de presentación de la institución en la que ustedes trabajan. ¿Sí? Presentación que se vale de estas categorías que están en el documento o en el texto base. Ven que voy a silenciar un micrófono. Ahí está. Esta presentación va a requerir hacer este abordaje teórico. Por ejemplo, yo trabajo en una institución universitaria o en un instituto. Bueno, si es en una institución universitaria, ¿cómo está conformada? Es lo mismo que yo hable de trabajar en una facultad que en un departamento, en un instituto o en una escuela. Yo puedo decir, es la Universidad de Humanidades o de Ciencias Sociales, o es la Facultad de Humanidades, de Ciencias Sociales. ¿Se entiende? Remiten a formas de organización diferentes que en cada institución también se plantean de manera diferente. Bueno, consultaron el estatuto, pueden ir al estatuto. En el estatuto está planteado esta denominación o este planteo organizacional inicial. Está conformada la institución por una serie de, por ejemplo, unidades académicas. Bueno, ¿qué significa unidades académicas? ¿Hay alguna información respecto de cómo se vincula o algún planteo de la relación de esta institución con la sociedad? Bueno, ¿qué dice el estatuto? ¿Hay un plan estratégico? ¿Está informado en la página de internet? Me vuelvo al texto base, y el texto base refiere a cuestiones organizativas planteadas en la Ley de Educación Superior. Cuestiones mínimas.
tipos de institución, por un lado, objetivos, por otro. Bueno, ¿cuáles son los objetivos planteados para las instituciones de educación superior? Esos objetivos están reflejados en la institución en la que yo trabajo. ¿De qué manera? ¿Cómo se dan a conocer? ¿Hay proyectos específicos que refieran a esos objetivos? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, la preocupación por lo pedagógico o la preocupación por el medio ambiente o los asuntos vinculados con el financiamiento, de algún modo, esos asuntos que hacen al funcionamiento institucional están planteados en los objetivos, de allí en lineamientos institucionales y muy probablemente en programas o proyectos. Bueno, tener como ese primer panorama en el primer punto de la práctica es meramente descriptivo, para que después con esa descripción analicen un punto que tiene que ver con los intereses que hoy han mencionado y muy bien. Es un juego o una relación de ida y vuelta entre lo que sucede en la institución y lo que en el texto base vamos proponiendo leer de esa institución. Podrían decir, bueno, caracterizo la institución y me voy a detener, por ejemplo, en la organización de gobierno que tiene. Bueno, si yo trabajo en un instituto de educación superior, tienen formas de gobierno relativamente autónomas. No sé si vale la expresión, pero digo, los lineamientos fuertes los da la jurisdicción provincial, a diferencia de una institución universitaria donde las decisiones las toman por sí a través de sus estatutos y de los representantes elegidos. Bueno, todo eso va a incidir en el funcionamiento institucional. Por ejemplo, lo que refiere al financiamiento. El financiamiento tiene una única puerta de entrada para las universidades, que es el presupuesto nacional aprobado por ley del Congreso. Bueno, eso cuando llega a una institución universitaria, en el marco de su autarquía, se decide en qué invertir. Bueno, lo conozco, yo sé si esto que me preocupa, que es el sueldo bajo, que es el pluriempleo, o que es esta emigración de los docentes de mi institución que se van a otros países. Bueno, digo, como hacer esos planos, presentación de la institución y el análisis de uno de esos temas en función del marco propuesto. Y no se olviden en la práctica de referir a cómo ha sido este recorrido, qué preguntas se hicieron, si registraron este saber no sabido, si cambiaron sobre la marcha, como comentaba la colega recién, Roxana, que dice, yo he hecho 3 años de especialización en extensión, no me voy a dedicar a esto, quiero ver otros temas. Bueno, eso cuéntenlo también, porque forma parte del proceso de aprendizaje de cada una y es interesante que no solamente para que quede constancia en el texto paralelo, sino para ustedes, para poder advertir cuánto pudieron crecer en términos de la ampliación de la mirada sobre la institución a partir de esta práctica y de las 4 prácticas que componen este módulo. Bueno, eso les quería dejar. No, agregar, María, a esto que decías y que Lore lo traía a colación, que toda esa información que está recolectando sobre cómo está organizada, si consultaron el estatuto, si hay una página web, esos documentos, todo ese material es el insumo que esperamos que esté en el portafolio, para dar cuenta también de esa búsqueda. Inclusive cuando Lore decía, bueno, cómo fue acceder a esa información, también da cuenta de un análisis, una lectura que se puede hacer sobre la institución, si es de fácil acceso, si no es de fácil acceso. Se puede dar cuenta que en alguno de los audios lo pusieron, cuando a medida que iban hablando, algunos decían, me doy cuenta que no sé de esto. Bueno, también recuperarlo y dar cuenta de esas cosas que no sabían y se dieron cuenta,
y que encontraron la información, que a lo mejor estaba y no le habían prestado atención, para poder plasmar también ese proceso que es donde queda evidencia de que se amplió la mirada. Pero esas búsquedas y esa información es material que esperamos que también estén, porque va a dar cuenta de ese recorrido. Roxana tiene una pregunta. Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Solamente subimos la síntesis de nuestro recorrido, no la práctica completa del portafolio. En el portafolio vas a ir dejando huella, ¿sí?, de todo lo que vas a ir consultando, tu búsqueda, ¿sí? Es como la cocina de la práctica, bien, por llamarlo de alguna manera, del escrito. Bien. ¿Sí? Después sí tienes que subir la práctica, que es una síntesis de los 3 pasos que ahora comentaba, de los 2 pasos anteriores que comentaba, no, 3, perdón, Mariela, ¿sí? Esa presentación, el análisis y la recuperación y el relato, perdón, de ese itinerario, de ese recorrido. Esa síntesis es el escrito de la práctica de lo que ustedes tienen que subir. Y el portafolio, que buenísimo que lo trajiste, Romy, que ahí vayan dejando huellas, ¿sí? Yo estuve mirando algunos portafolios y nada más estaba la práctica inicial, ese audio. Los que han avanzado pueden, ahí la idea es que ahí es suyo, ¿sí? Es su pizarra, es su mesa de trabajo, ¿sí? En donde se trata de que vayan subiendo toda la información que ustedes van recuperando, ¿sí? Y además eso les queda, ¿no? Es como después van a poder ver ese proceso de construcción que ustedes han ido haciendo. No sé si... no es otra mano. Bueno, vamos en esto de ir cerrando, pues ya hicimos la síntesis. Ahora, bueno, nosotros recuerden que tenemos nuestro espacio de Telegram, que allí también lo dejamos abierto después de este encuentro sincrónico, que podamos compartir, ¿no? En ese espacio también algunas inquietudes, algunas temáticas de las que ustedes fueron poniendo el foco en ese espacio, ¿sí? Para que siga ahí el intercambio, ¿sí? No se olviden. ¿Qué más, compañeras? Después también hay un bonus, ¿sí? Para otro punto de análisis que también pueden tomar. Ahí le dejamos una bibliografía interesante sobre la ciudadanía universitaria, que también esa lectura les puede servir para esto de analizar, cuando ustedes pongan el foco en alguno de los aspectos que les puede servir para hacer el análisis. Eso en relación a la práctica 1, ¿sí? Para ir cerrando, ya si bien en relación a las fechas vamos a habilitar la práctica 2, en donde ya que ya lo anticipó Mariela al principio, ¿no? Que tiene que ver con el devenir de la educación, si no me equivoco, la historia, ¿no? de la educación superior. Y en este recorrido ustedes ya se van a meter en la propuesta de la práctica, los invitamos a que la lean detenidamente, pero bueno, tiene estas instancias de también mirar esa historia, pero también mirar la propia, ¿no? Y ahí hacer ese entrelazado, tienen material, también tienen esta idea de un recorrido que ustedes van a ir haciendo, que vamos a ir avanzando en ello, ¿sí?